esperando, ¿eh? Bueno, bienvenidos a todos y todas. Nos es muy grato pues, ver un salón con tanta afluencia y sobre todo con afluencia de gente joven. Bienvenidos y bienvenidas. Desde la Casa de la Mujer, que es la sede del Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, realizamos distintas actividades. Una de las actividades es visibilizar la obra de mujeres en los distintos ámbitos, así como acciones para reducir las desigualdades que todavía siguen existiendo. Cuando Ana Bendicho nos propuso la propuesta de una exposición que visibilizase la aportación de las mujeres al mundo del diseño, pues nos entusiasmó, ¿no? Y bueno, con Ana Bendicho, con Ana Usieto y quien me acompaña también en la mesa, que es Pilar Ruiz, pues ha sido un placer trabajar con ellas, porque ha sido facilitador y sobre todo porque nos parecía importante que también desde el Servicio de Igualdad, desde la Casa de la Mujer, sí que apostásemos por esta acción artística de visibilizar, ¿no? y de reconocer el talento de las mujeres en este ámbito. Como complemento a la exposición que está en la Sala Rotonda, que si no habéis podido venir a la visita, pues os animo a que después de la charla la podáis visitar o poder venir durante todo el mes de febrero que va a estar. Complementariamente se plantearon una serie de charlas. Una serie de charlas de forma muy formal, como ellas lo quieren plantear, para hablar de las mujeres y diseño del siglo XIX al siglo XXI. Ellas también, pues bueno, ellas lo explicarán, pues han montado aquí pues, sí, los libros que tenemos en el estudio. Un altarcillo artístico, literario, de gráficos y bueno, relacionado con la ponencia. Y brevemente, bueno, os presento a Ana Bendicho, a Pilar Ruiz y a Ana Usieto. Ana Bendicho es directora creativa del estudio Novo Diseño, es diseñadora de interiores y de producto especializada en marca y más de 30 años de experiencia en diseño y creación de marcas, productos, entornos y espacios colectivos, buscando el lado humano y colaborativo de las personas, que yo creo que también en la charla lo vas a exponer. Podría decir mucho más, pero bueno, ya me quedo con lo último del currículum. Estupendo. Titulada en Diseño de Interiores y Diseño Industrial por la Escuela de Artes y Diseño del Producto por el SNAT, École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de París. Ha tenido premios, reconocimientos y este año hace 30 años de estudio. Sí, fue pionero y es un referente también no solamente en nuestra comunidad, sino a nivel internacional. Sí. ¿No? Ya lo siento, lo va a decir, ¿no? Y lo va a reconocer también que es importante la aportación de Ana Bendicho al diseño regular, al diseño internacional. Pilar Ruiz y Samón es arquitecta superior en edificación y urbanismo, posgrado en arquitectura del paisaje, planeamiento territorial y urbano e investigadora del proyecto estructurante Eficiencia Energética y Sostenibilidad en 2010. Máster en diseño para la Universidad de Navarra y máster en teoría e historia para la Universidad también de Navarra. Su campo de trabajo preferente es la arquitectura de interiores, autora de algunos artículos en congresos y publicaciones variadas. Actualmente realiza su trabajo en la arquitectura en Palmas de Gran Canaria y Zaragoza, donde tienes tu estudio. Bienvenida, Pilar. Y ya a mi lado está Ana Usieto, bueno, pues periodista cultural, divulgadora, especializada en moda y tendencias, y ha comisariado exposiciones Moda 20, visible, ambas en el Centro de Historias de Zaragoza, y también ha colaborado en esta exposición de Voces del Diseño. Y también ha hecho un papel importante que me gusta reconocer, es en la difusión, ¿no? Sí, en los distintos medios, lo que se pueda, con sus colegas. Entonces, bueno, también pues agradecer pues esa parte de difusión que ha tenido la exposición. Bueno, yo ya no me quiero extender más y ya doy la palabra pues, a Ana y os dejo para disfrutar de esta charla. Muchísimas gracias. Sí, bueno, yo... Un aplauso siempre.
Bueno, yo agradeceros mucho el que nos deis este escenario porque realmente yo entiendo que he sido un poco brujita, que te he ido metiendo ahí el diseño, iba viniendo con cuadernos, con no sé qué, y bueno, porque me parece interesante que encontremos centros donde podemos hablar de algo tan importante como el diseño, porque todo está diseñado por alguien y cada vez hay más diseñadores, el diseño ha crecido mucho, pero sin embargo socialmente no ha crecido la repercusión que tiene el diseñador detrás de todas esas cosas que se hacen, todas esas cosas que se diseñan. Entonces yo creo que si tú nos dejas aquí, nos vamos a venir de vez en cuando a contar cosas de diseño. Y si nos deja la rotondita esa de vez en cuando, podremos hacer exposiciones, porque aquí veo a Inés, que es una diseñadora maravillosa. Bueno, hay muchos diseñadores en Zaragoza que son muy desconocidos y que tener un escenario estaría muy bien. Sí, claro, lo importante también es que los proyectos tengan continuidad, ¿no? Para generar Sí. impacto, ¿no? Que no sean acciones puntuales, sino que haya la continuidad. Bueno, eso seguro, eso no hay ningún problema. Bueno, yo por eso, bueno, pues ya lo iremos hablando, porque además veo que cada vez hay más mujeres dentro de las escuelas de diseño, entonces ya lo iremos hablando, maquinando, pero yo creo que tenemos que aflorar. Yo sé que cuesta, porque hay veces que nos encerramos en nuestros trabajos y no miramos, pero yo creo que es una labor importante el hacernos visibles, ¿m? Porque realmente esta exposición participa de la invisibilidad, o sea, realmente lo que hemos querido es hacer emerger toda esa gente, mujeres que han estado ahí detrás, de arquitectos, de, bueno, y bueno, nuestra moderadora es Ana, que es la que va, porque nosotras somos un caos, y lo que hemos decidido es que no vamos a estar pasando diapositivas, nosotras vamos a ir al hilo de unas preguntas que ella nos va a ir haciendo y vamos a ir haciendo crecer. De hecho, podéis hasta participar, ¿no? ¿Vale? Entonces, os dejaré una imagen de fondo porque creo que es un espectro en el que vais a ver toda una serie de mujeres que han pasado a lo largo de la historia y que, bueno, que de alguna manera cada una de ellas ha dejado su huella. Bueno, mi misión aquí es, bueno, bien, moderar, pero sobre todo sacarles todo el jugo a estas dos mujeres interesantísimas, muy cultas, porque a mí me parece que, bueno, cada uno tiene su vocación en su oficio, pero no hay por qué pararse solo en esa tremenda especialización, ¿no? O pasión, ya seas médico, ingeniero, periodista, la vida es muy grande y todo eso enriquece, y ellas son un ejemplo de ello, y también que os vayáis con alguna idea de estas mujeres de la Bauhaus tan desconocidas. La idea no es meteros aquí una chapa de todas las biografías, porque son un montón, pero sí sembrar, ¿no?, una semillica para que luego, pues cuando vayáis a casa o simplemente cuando estéis viendo algo, que os suenen y que os permitan identificar las autorías, ¿no?, y los talentos de estas mujeres, atribuir las cosas a quien las creó. A mí lo primero que me gustaría preguntarles a las dos es ¿por qué tú, Ana, quisiste ser diseñadora y por qué tú, Pilar, quisiste ser arquitecta? ¿Es una cosa vocacional? ¿Cómo llegasteis cada una a estas profesiones? Sí. La verdad es que en los años 80, porque claro, nosotros nos llevamos 10 años, pero en los años 80 lo del diseño no sabía nadie qué era eso. Había un capítulo muy pequeño en el libro de historia de Coe que hablaba de diseño, y a mí eso me llamó muchísimo la atención. Coe es segundo de bachillerato. Sí, exactamente. Y bueno, la verdad es que llevaba una trayectoria, me gustaba el griego y empecé filología griega, pero me atropelló un autobús. Entonces, bueno, es que esto parece una novela, pero al final acabé en la Escuela de Artes porque vi que había diseño industrial y lo habían puesto como algo experimental, y acabé en la Escuela de Artes y Oficios haciendo una cosa que ni los profesores sabían lo que estaban dando. Así es cierto, ¿no? Lo que pasa es que luego, pues, cuando terminé y que nadie sabía dónde colocarme, pues lo amplié con diseño de interiores, y ahí sí que un decorador me cogió para estar en su estudio, Joaquín Carbó, y estuve un año trabajando con él hasta que salieron unas becas de diseño y me presenté con toda la escuela de ingeniería y gané esa beca, que para mí es la cosa más extraña, más maravillosa que me ha pasado, porque me cambió la vida. O sea, fui a estudiar a París y allí tuve de profesora a Philippe Starr, Roger Talon, a Michel Milot,
Entonces, claro, aquello me enriqueció muchísimo, porque si tenéis posibilidad de viajar, te abre la mente muchísimo, ¿no? Y bueno, ahí mi vocación fue dando tropezones, pero... Sí, yo en mi caso, pues mi padre era constructor, entonces ya como desde pequeña ya era como estar encaminada a hacer arquitectura, aparte que me gustaba, pero ya era como... De hecho, yo soy arquitecta, mi hermana segunda es aparejadora, es decir, que en casa íbamos ya todos como encaminados hacia esta historia, ¿no? Lo que sí es verdad es que lo que yo recuerdo de pequeña era que yo soy de un pueblo de Illueca, que hay unas eras, como, bueno, pues como en todos los pueblos, ¿no? Y cuando me iba a jugar, yo no era de jugar con muñecas, tal. Yo lo que hacía era coger piedras en las eras y hacerme distribuciones de casa uno a uno. Con su cocina, en planta, ¿no? Todo como ahí. Y ya está. Y luego a mis amigas les decía, ¿tenéis la casa? Y yo me iba, ¿no? Entonces sí que es cierto que a pesar de tener, pues, a mi padre, ¿no? En ese sentido que era como, tienes que ser arquitecta, porque era como su vocación frustrada, sí que había también algo en mí desde ya que iba por ese camino, ¿no? De hacer como algo que cerrabas y meterte dentro y meter a las personas y ir buscando, pues yo recuerdo estar ahí en esa era y decir, oh mira, pues ahí está la sierra, pues aquí el salón, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Era un poco... Y cuando empezasteis, ¿cuántas mujeres había en las clases? O sea, en tu caso es más inusual porque sí, a la vez que hacer tú diseño empezaste industrial. a estudiar, también era una disciplina completamente Sí. desconocida por entonces, por lo menos en España y en Aragón. En tu caso, la arquitectura ya era una disciplina, pues bueno, como podía ser cualquier otra carrera, ¿no? Tú, Ana, Es que, claro, la palabra industrial agravaba mucho lo del diseño, ¿no? Diseño industrial, ahora se llama diseño de producto, parece que es más suave, ¿no? Pero el diseño industrial, claro, cuando decía eso todo el mundo, ¿pero tú qué haces? ¿Fabricas? Que no, nadie sabía dónde colocarme. aparte que supongo Era que lo del complicado. industrial aún hoy en día es algo Sí, muy ligado a un universo masculino, ¿no? Sí, mis padres no tenían ni idea de lo que hacían, pero ni idea, o sea, porque además el tuyo por lo menos era, pero el mío trabajaba en una oficina y se le iba de las manos todo esto. Decían, bueno, que la chica está contenta, pues que siga con esto y ya está, no pasa nada, ¿no? Pero realmente en aquella época era, vamos, imposible, no había diseñadores, ¿no? Veías la revista Ardi, había una revista que hablaba pues de la nave que estaban en Valencia y alguna cosa así, pero vamos, muy poquita cosa, ¿no? Y Pilar, Yo en mi caso he de decir que en la escuela estábamos, yo creo que igual, prácticamente tanto chicos como chicas, casi era equilibrado, no notabas que hubiese una gran diferencia entre una cosa u otra, o que fuese que parece que era una carrera de hombres o de mujeres, ¿no? ¿y profesores? ¿Había profesoras? Eso Yo es otra que cosa. prácticamente no te he contestado lo que me has dicho, pero realmente yo he estado siempre con hombres. Bueno, de hecho, la beca, aparte de la beca, un año tenía que estar en Bilbao, en el DZ, el Centro de Diseño, y allí tuve que vivir con 4 hombres en el mismo piso, que además a mí me tocó la alcoba sin ventanas, tuve mala suerte. Y era horroroso, o sea, aquello fue un horror. Mi primer contacto con gente de salir de casa de mis padres con 26 años o creo que tenía y bueno, era terrible. Y luego era una especie de gran hermano porque éramos los únicos alumnos también del centro de diseño y claro, el taller teníamos, claro, ahora imprimimos en 3D, es que parezco el abuelo Cebolleta, pero antes lo hacíamos todo lijando con la lija, entonces te lijabas todos los productos, todos los diseños que hacíamos los teníamos que hacer en maqueta. Y había un taller, prototipos funcionales, maquetas, hacíamos de todo, en poliespan, en madera, termoformado, no sé. Y el día que me marchaba, el jefe de taller me dijo, ven aquí, chata. Y voy y me dice en la máquina que había una máquina de estas, dice, es eléctrica, te hemos hecho lijar a mano todo lo que... O sea, sí, era una cosa, pero bueno, lo que no te mata te hace más fuerte, eso yo sí que soy testigo. Yo en mi caso sí que había, en toda la escuela que había, pues no sé, había como 30, 40 profesores, solo 2 profesoras. Y recuerdo además que era Flora Pescador, el nombre ya, y Maue González. Y para mí eran como verlas y decir, jo, es que es maravilloso, ¿no? Que entre tantos estén ahí. Pero también he de decir que tampoco
Yo en ese momento pensaba que solo había 2 mujeres. Es una reflexión que quizás la he hecho después. En ese momento lo veía todo como más, o no lo pensaba o no me llamaba la atención, estaban ahí. Y sí que es cierto que me gustaba más que me dieran clase ellas, que los profesores, ¿no? Cuando me tocaba decía, oh, qué bien, me ha tocado. Pero tampoco llegaba como a por qué era eso, ¿no? Luego con el tiempo he dicho, quizás sentirte identificada, ¿no? Como ha llegado ahí y todo. Pero sí, solamente había 2 profesoras nada más. Sí, es verdad que las nuevas olas del feminismo, las más recientes, por lo menos a las mujeres que somos más mayores, nos han hecho mirar con otros ojos, ¿no? Para nosotras no era algo cuestionable que en un panel de cualquier cosa hubiera solo hombres o en un gobierno solo hombres, era lo normal y igual las luchas iban en ese momento por otro lado, pero sí que es verdad que con el tiempo desarrollas otro ojo, ¿no? Que es con el que podemos coincidir ahora con las mujeres más jóvenes, que cuando en algo no hay una sola mujer te resulta ya sospechoso, pero en aquella época era lo habitual, eso lo hemos ido viendo con el tiempo. En este sentido os quería preguntar, y si queréis, aunque volveremos un poco sobre vuestras carreras y vuestras vidas... No habíamos venido a hablar de nuestro libro, ¿eh? Por eso. Pasamos a las mujeres de la Bauhaus, muchas de ellas muy desconocidas aún, a pesar de que cuando se cumplieron los 100 años del movimiento hubo muchas investigaciones, muchas exposiciones que han conseguido aflorar nombres y más que eso, atribuirles, ¿no? Atribuir autorías y cambiar mitos o falsedades sobre pues, la verdadera dimensión que tuvieron, ¿no? Claro, cuando hablamos de mujeres opacadas en la historia, sobre todo pues, en el caso del mundo del arte, del diseño, de la arquitectura, no sé hasta qué punto se opacaban ellas mismas de puro no saber que lo que hacían era digno de reivindicarse, ¿no? Yo creo que, bueno, o tuvieron mala suerte o no sé, porque, por ejemplo, sí que hemos investigado, yo trabajo con la OEPM, con la Oficina de Patentes y Marcas, y hace poco sacaron una publicación de mujeres que hacían inventos, ¿no? Y las cosas que habían patentado, porque claro, ellos tienen un registro de todas las patentes. Bueno, pues además, bueno, hay cosas allí. Esta mujer pues patentó el limpiaparabrisas y en aquel momento nadie entendió lo que había hecho esta mujer, con lo cual a los 10 años, cuando caducó la patente, otro señor la sacó. O sea, porque pues, sí que es cierto que las patentes son abiertas a todo el público, entonces la gente las revisa y puede encontrar cosas que son curiosas y las mejora, o cuando caducan, pues claro, toda esta mujer, todo el esfuerzo que hizo, del trabajo que hizo y además el proceso de cómo diseñó aquello. Bueno, pues la primera lavadora también la diseñó. ¿Por qué las mujeres todo tiene que ver con el hogar o tiene que ver con los niños? Bueno, y también tenemos un chascarrillo aquí un poco tal, pero la fregona que diseñó Jalón Ángel, pues ya había una fregona patentada por una mujer en 1953. Si en realidad tú analizas todas las patentes que tienen las mujeres, todo ha tenido que... Es raro que un señor saque una cosa relacionada con la limpieza, ¿no? Así que a los 10 años que caduca la patente o al tiempo de caducar la patente, pues este señor saca la fregona. Y aunque sea de aquí, pues también tenemos que hablar de ese tema, ¿no? O sea, que no sé, que es cierto que es posible que estas mujeres no tuvieran el coraje o la fortaleza de vender estos productos ellas mismas y que tampoco se aliaron con nadie y al tiempo pues esperaron ese plazo para poder sacarlo adelante, ¿no? O no eran escuchadas lo suficiente, a lo mejor también, ¿no? Claro. Sí, bueno, todo estaría conformado con la sociedad que vivían, no tendrían la salida, ¿no? Porque esto... Sí, muchas veces no era una sola explicación, sino el propio ambiente, ¿no? Sí. Igual el día que fue Mary Robinson ahí con su limpiaparabrisas y se le rieron en la cara, ¿no? Y realmente eso es descorazonador, te quita las ganas de patentar o realmente incluso te quita la propia idea de que eso pueda tener algún futuro, ¿no? Claro. Si de entrada a quien vas a venderle tu idea no le parece suficiente. Decíais que no eran capaces de venderse, pero las mujeres de la Bauhaus sí que comentabais, y en la exposición se ve, que acababan unidas a arquitectos, o sea, intentaban a través de sus matrimonios o de sus relaciones personales, permanecer en ese mundo, aunque fuera
de una manera no oficial, ¿no? Hay muchas mujeres de la Bauhaus casadas con arquitectos, lo cual tuvo consecuencias también. Sí, sí. Bueno, ellas inicialmente cuando entraron en la Bauhaus lo que pensaban... ¿Se le oye bien? Sí, Es que la veo muy lejos sí. del micrófono, pero... Sí, ellas inicialmente cuando entraron en la Bauhaus lo que ellas creían era... Bueno, de hecho el manifiesto del año 1919 de la Bauhaus, en sus inicios, ¿no? Lo que dice es que que hay igualdad de sexo, no les daba igual que entrasen hombres que mujeres, ¿no? Entonces yo creo que todas las mujeres en ese momento vieron como su oportunidad, fueron como, ostras, podemos entrar en una escuela que además era la Escuela de Artes y Oficios que estaba fusionada con la Escuela de Bellas Artes, las dos juntas, ¿no? De repente dijeron, ostras, tenemos aquí un sitio en el que podemos llegar y que estemos como iguales, ¿no? Entonces, lo cierto es que prácticamente en el primer semestre se matricularon, casi era el mismo número de hombres que de mujeres. Sí, más mujeres, más mujeres. que y por hombres. eso Walter Gropius dijo, aquí Sí. hay que hacer algo, y le subió la matrícula, el precio. Le subió el precio de la matrícula a las mujeres sí, a ellos les cobraba 150 francos y a ellas les iban a cobrar 180. Sí, la verdad es que... Walter Gropius, acordaos de este. Sí, sí. Y luego, bueno, la verdad es que es curioso, pero esta mañana estábamos mirando unas cosas ahí las dos sobre la Bauhaus, porque además es un tema que nos apasiona y nos reíamos porque hay una escritora que ha hecho un libro que además ha contactado conmigo hoy, que ha hecho este libro sobre las mujeres de la Bauhaus, que está muy bien, ¿no? Josefina Herbas. Y bueno, pues ella ha recogido una serie de testimonios de cómo veían a la mujer entonces. Entonces decía que la mujer no tenía visión tridimensional, solo veía en 2 dimensiones. Cosa curiosa también, ¿no? Había varias cosas que era... Luego que, según Schopenhauer, que había dicho que como tienen el pelo largo, por eso se cortaron todas el pelo en esa época, que les daba un aspecto aniñado y que estaba entre el adulto y el niño. La mujer era una cosa que estaba ahí entre medio. Bueno, eran unas cosas y luego, bueno, Gregorio de Marañón... Gregorio de Marañón también estuvo ahí chinchando, que veían los puntos sueltos, pero no sabían capaces de ver una línea recta, ¿no? Y era como diciendo, pero bueno, esto... Y que si se les quitaban los ovarios, que podían ser muchísimo mejores. Entonces decía, pues si le quitan los órganos reproductores a los hombres, eran también más débiles, no sé, era una cosa, fijaros, es que claro, ahora lo hablamos así, pero en aquel momento debió de ser tremendo tener que pensar todo esto, ¿no? Ellas se fueron haciendo su sitio, porque como trabajaban, había un taller, estaban los talleres artísticos y tal, y había un taller de tejido, que pues ahí todas iban al taller de tejido, pero casi obligadas, ¿no? Y las que no se lo tenían que pelear, se tenían que luchar. Hubo mujeres que consiguieron entrar en talleres de madera, en talleres de metal, pero todos estos, digamos, materiales más duros, que, literalmente, y un poco en el sentido también, ¿no? En el concepto que tenemos de ellos, eran vedados para las mujeres o se lo ponían muy difícil. Sí, las veían más como artesanas, no llegaban ni siquiera al grado, ellos inicialmente... Cuando vieron que llegaban tantas, ¿no? No llegaban al grado de artista y ya arquitectos los veían como ya superado porque tenía una carga técnica muy superior, sí, ¿no? En arquitectura decían que solo metían a mujeres de extraordinario talento. Solo mujeres. Los hombres podían ser todos los talentos, pero las mujeres solo de extraordinario talento. Es que es curioso, lo lees realmente, bueno, ahora lo vemos, parece un chiste, ¿no? Pero está escrito, ¿no? Es decir, que sí, está publicado, son las publicaciones de los libros que ha sacado esta mujer. Bueno, pues en los talleres la verdad es que al final pudieron llevar el 2D que ellas decían al 3D porque hacían sillas, hacían más cosas. Luego consiguieron echar al jefe de taller que había, que era un hombre que dijo que él jamás iba a tejer nada, pero que, bueno, que estaba allí y ellas intentaron pues que se fuera y al final lo consiguieron, pero si no tenían un hombre allí que no había tejido nunca, ¿cómo vas a dar una clase sin saber tejer o hacer nada relacionado con ello, ¿no? Y pese a llevar pelo largo, a no ver en 3 dimensiones, a no saber unir los puntos, a
que se les plantee que se quiten los ovarios. Bueno, son cosas. Lo cierto es que si nos fijamos en la mayoría de estas mujeres de la Bauhaus, las que tenemos ahí, por ejemplo, en la exposición, todas ellas hicieron aportaciones que perduran en el tiempo. Yo lo que destacaría es su modernidad en el sentido de atemporalidad y vigencia de lo que ellas propusieron y sobre todo del gran salto conceptual y también la manera en que lo llevaron a término de todo lo que propusieron. Es decir, la mayoría de los diseños de las mujeres de la Bauhaus son pertinentes hoy en día, los seguimos usando y los seguimos usando prácticamente en los mismos términos en los que ellas los parieron. En unos casos, digamos, a producto terminado, o sea, su idea tal cual. Y en otros, engrandeciendo o ayudando a que la labor de otros compañeros, que también fueron talentosos, brillara más. Por ejemplo, en el caso de Mies van der Rohe, podemos ver algún ejemplo, ¿no? Sí, Pilar, bueno, muy fan de... Sí, en el caso que queríamos comentar, el de Le Corbusier con Charlotte Perriand, sí. Bueno, pues si quieres poner la otra... bueno, en esta imagen... Bueno, igual, la otra... ¿Cuál? ¿Esta? No, bueno, la primera digo. Esta, sí. Bueno, Le Corbusier, no sé, bueno, imagino que conoceréis todos la figura de Le Corbusier como arquitecto, uno de los grandes maestros del movimiento moderno, ¿no? Y de los grandes arquitectos. Bueno, pues Charlotte Perriand empieza a trabajar con él porque él ve un pabellón en el que ha diseñado el interior, un espacio interior muy que era realmente espectacular, ¿no? Para ese momento. Entonces, ella también había hecho también el diseño de la silla, que luego se lo atribuye a él. De hecho, que es la que tenemos fuera. ¿No? El EC de Le Corbusier, ¿no? Y cuando pasa la siguiente imagen, esto es muy curioso porque, bueno, esta imagen de la de la izquierda es el interior de uno de los espacios de Le Corbusier, el atelier para artesanos, y realmente lo que hay ahí es un espacio, vale, arquitectónicamente es el espacio vacío, pero en el interior el amueblamiento era cero, eran las sillas Tonet básicas, ¿no? Que no había absolutamente nada, ¿no? Y luego a la derecha pues tenemos ya un espacio cuando Charlotte Perriand entra a trabajar ya dentro de su estudio, ¿no? Yo creo que el salto que se da de uno que es del año 24 al 27, que es cuando entra ella a trabajar, creo que es, vamos, estratosférico, ¿no? La realidad es que ahora, últimamente en estos años, desde las revisiones de la Bauhaus y todo eso, estas mujeres están como empezando a levantarse y que todos sepamos que esto es de Charlotte Perriand, que en colaboración con Le Corbusier, pero llevamos muchísimos años que se le atribuía todo esto a Le Corbusier, ¿no? Y como es lo mismo, pues a Mies van der Rohe con la arquitecta, con Lily Reich. Entonces, un poco, estos son todos, bueno, sí, lo mismo. O Elaine Gray, que ya lo hemos estado comentando antes también, pues lo mismo, ¿no? Que aparte es una diseñadora maravillosa, llegó a construirse su propia casa. Y Le Corbusier, que pintó simplemente unos murales dentro de la casa, prácticamente se atribuía esa casa como si fuera parte de las que él había construido, ¿no? Entonces... Hablabais antes de, y es así, de cómo las mujeres en los albores del diseño, incluso a la hora de patentar inventos, todo estaba muy ligado a cuestiones domésticas, ¿no? Pero bueno, es verdad también que durante esa época era la que estaba en casa y trataba de mejorar su propia vida y las de las demás. No sé ahora, con todos estos alumnos de la Escuela de Diseño, hasta qué punto la perspectiva de género, en el sentido más positivo, o el diseño de mujeres o para mujeres, sigue marcando tanto el diseño como la arquitectura, ¿no? Porque es un tema muy recurrente. Literatura de mujeres o literatura para mujeres o literatura femenina. Lo que vemos de la Bauhaus es que, desde luego, no se puede decir de ellas que por ser mujeres hicieran lo mismo. O sea, es enorme la variedad de aportaciones que hicieron, desde materiales hasta conceptuales.
¿Cómo está el tema ahora? ¿Hasta qué punto el hecho de que haya tantas diseñadoras ahora, por ejemplo, o tantas estudiantes de diseño, puede cambiar la arquitectura o el diseño o influirle, siendo que ahora, bueno, pues a lo mejor diseñan una fregona, pero no porque estén en su casa, ¿no? O un chico ahora podría diseñar una fregona, algo de su casa perfectamente, ¿no? Porque se han incorporado a las tareas del hogar mucho más. Entonces... Sí, bueno, la verdad es que ahora estamos más despegadas de las tareas del hogar, eso es Por cierto, eso, sí, sí. con lo cual es más O se difícil quizá, comparten. porque claro, imagino que ahora realmente los entornos de movimiento de las, tanto de hombres como de mujeres, yo creo que son muy parecidos, ¿no? Con lo cual, sí, no sabría... No yo, sé si, por ejemplo, yo trabajo con por mujeres hablar como siempre, con sí. prejuicios o lugares comunes. Tú, por ejemplo, Pilar, dices que tu tipo de arquitectura, lo que a ti te gusta sería algo así como poesía práctica. Estos conceptos como lo emocional o quizá más empatía o más sensibilidad, más color, más calor... frente a una creación masculina más seca, más cortante, más industrial, más burrum. Es que hay de todo, yo creo sí, que eso igual que no- nosotros hemos cogido un entorno, Sí. ellos también se han sensibilizado, o sea Sí. que yo creo no, que... Yo no noto esa diferencia porque Vale. no lo he notado, incluso estudiando en la carrera como los compañeros, ¿no? Había de todo. Había mujeres que eran como que sus diseños eran más fríos y te encontrabas con compañeros que realmente sí tenías como mucha más poesía, ¿no? Yo lo que sí, con toda esta reflexión que estamos haciendo con toda esta historia, sí que me he dado vueltas a, que creo que lo hablamos ayer también, los premios estos de arquitectura, ¿no? Los premios Pritzker, que realmente se dan desde el año 79, que tampoco hace tanto, es decir, que no parece que sea un siglo, no, es que no es mucho. Se han dado 53 premios a arquitectos, porque es anual, ¿no? Son siempre arquitectos vivos y las obras tienen que ser que hayan contribuido al enriquecimiento de la humanidad, ¿vale? Bueno, pues en estos años, desde el 79, de los 53, tan solo 6 mujeres han enriquecido la humanidad con sus trabajos, no sé, y hay muchas, ¿no? Y sin embargo solo 6 han sido... Entonces eso sí que me hace reflexionar, porque creo que igual que no veo que haya esa diferencia de lo que hablabas de la sensibilidad, del hombre, de que sea mejor... Sí que a lo mejor hay igualdad a la hora de acceder a los trabajos o de generar creatividad, pero el reconocimiento sería... La verdad es que... Sí, el reconocimiento. Y hoy que hablábamos de diseñadoras, estábamos buscando y no hay que le hayan dado premios. Nada, no. De premios nacionales del diseño solo está Pati Núñez. Es increíble. Solo hay una diseñadora. Que realmente esto de los números es porque nos hemos puesto un poco a hacerlos, que no es que digas que no vivimos con ello, ¿no? Ni vas con la bandera de... Pero entonces cuando pones este escenario dices, realmente queda mucho y hay subir, ¿no? Y sacar adelante a todas las mujeres que hay, son muchas y buenísimas. Entonces... Yo la verdad es que trabajo con muchas mujeres, pero hay veces que ha venido algún hombre a mi despacho, algún diseñador, y he estado igualmente contenta, ¿eh? Lo que pasa es que, no sé, me he rodeado más de mujeres, no sé si es que ha sido como algo que realmente, no sé, esa sensibilidad, porque sí que necesito que tengan esa sensibilidad, que lleguen un poco más, no sé, y yo creo que las mujeres nos entregamos más, pero luego es verdad que no hay manera de ponernos en primera fila. O sea, que yo creo que también nosotros nos sacamos ese poder de demostrar nuestra valía. Yo hace un momento estaba explicando mi trabajo y tenía cierto pudor, o sea, porque, no sé, me sentía un poco como... No me gusta hacerme autobombo, pero es verdad que veo toda esa pared y digo, pero ¿cuánto has trabajado? 30 años. Y yo creo que ese pudor nos lo tenemos que quitar, ¿no? O sea, tenemos que aflorar, porque es la manera de llegar, de no tener que protestar o quejarte de no verte, sino ir por delante para que las cosas pasen, ¿no? No sé. Vuelvo a las aportaciones de las mujeres de la Bauhaus, pues desde juguetes nuevos de construcción, que se pasaba de estas muñecas de porcelana como de película de terror a unos bloques minimalistas de colores
chulísimos, ¿no? Que cambiaron completamente la idea de juego que se tenía, ¿no? Pasar también a la idea de didáctico. También fue otra mujer, no de la Bauhaus, quien tuvo la idea de que cualquier edificio pudiera ser un museo, ¿no? Fue la mujer que tuvo la idea de que la estación de tren de París se convirtiera en el Museo d'Orsay. Tenemos una mujer cuyo marido era transgénero, pasó a ser mujer y siguió conviviendo con él y pintándole. Mujeres que murieron en campos de concentración por defender sus ideas. En fin, es que decoradoras que decoraron transatlánticos para cruceros, o sea, cosas que ahora resultan, bueno, que trajeron a Europa pues el diseño étnico, pues Nina Bonardi, que viajó a Brasil y bueno, pues trajo toda esa cultura y la mezcló con Occidente. Es que son ideas que todas de las que se sigue pudiendo beber hoy, ¿no? Fue tal el salto de la Bauhaus que a veces yo, como ciudadana del siglo XXI y estos años 20 tan extraños y un poco aterradores que estamos viviendo, dices, pero ¿ya está todo inventado? A veces parece como que hay todo retro, o hay nostalgia, o se tira de estéticas de los años 50 o del vintage. Que está todo muy bien. Las estéticas van y vuelven, eso está claro. Está demostrado que la historia siempre se va repitiendo. Todos estos alumnos de diseño, ¿por dónde creéis que...? Hombre, porque ha llegado por el camino, ha llegado la inteligencia artificial, en fin, son muchas cosas con las que lidiar, ¿no? Yo les recomendaría que sobre todo culturalmente está muy bien que hayáis venido aquí, yo os lo agradezco mucho porque realmente es que como diseñador tienes que tener cultura y la cultura es muy importante y se adquiere pues en sitios, hay que moverse, no solamente una pantalla te enseña cosas, hay que relacionarse con la gente y eso, ¿no? Para nosotros era más fácil. Yo ahora que creo que hay tantas herramientas, pero vamos, yo es que creo que nos has hecho 20 preguntas a la vez, yo no sé ya no a cuál contestarte de todas, ¿no? Pero vamos, pues ¿qué quiero decir? De la inteligencia artificial, que es como el gran melón para los creativos. A mí ese melón... Para todo el mundo, pero para los creativos creo que es un gran melón. Pues y el diseño que está, y la arquitectura que está con una pata en la creatividad, la fantasía, la imaginación y el arte, y otra pata en la técnica, los materiales, la funcionalidad. Es un 100 pies eso. Pero... Es que le dais a todo. Hombre, pues la IA que... Hombre, yo creo que detrás de la inteligencia artificial tiene que haber la inteligencia humana, ¿no? Natural. Y sí, creo que sí, que si no se perderá, no podemos perdernos en eso. Es decir, es una herramienta más, pues como en su momento fueron los ordenadores que facilitaban la vida a la hora de dibujar y no había que estar con el Rotring y las mesas, pues lo mismo la inteligencia artificial es una herramienta más. Pero sí que es cierto que tiene el peligro de que las nuevas generaciones encuentren en ella como la herramienta fácil para no pensar o no dar las suficientemente vueltas de qué es lo que quiero, cómo lo quiero, porque ya una máquina te hace ese proceso, ¿no? Entonces, el proceso es importante. Antes había una persona que había una máquina que se le podía dar un botón y a ti te hicieron lijar. Ah, sí, a mano. Aparte de la pero es que eso te hace aprender. Yo es que... El hecho de lijar... también hombre, tocar el producto manos. Yo lo echo mucho de menos, de verdad, y eso que prueba a lijar un triciclo, y luego como no había Photoshop, lo tuve que decapar y volver a pintar 3 veces, que eso lo metes en Photoshop y le cambias el color en un rato, pues yo lo decapé para que saliera en un catálogo porque tenía que salir antes de tener, eso son ya batallas que me parecen, pero vamos, yo empecé con un Rotring, pero me ha encantado todo el progreso que ha habido de las cosas, o sea, cuanto más novedades había de algo, pues más me interesaba, o sea, que quiero decir que lo de la IA hay que aprender a convivir con ello, pero es una parte también y me parece muy interesante todo lo que puede proporcionar, ¿no? O sea, que está muy bien. Sí, nosotros de hecho queremos aprender mucho de la IA. Sí, no sé, yo creo, no es cuestión de decir, no, eso acabará con nosotros, no, que va, hay que utilizarlo como una herramienta, no, está...
Lo que no puedes pretender es que la IA... Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar en programas 3D, yo iba a la feria de Nuremberg del juguete y sabía distinguir lo que estaba hecho con lija a lo que estaba hecho con los primeros programas de 3D que no sabían hacer curvas unidas, que hacían saltos, hacían así, todos veías como el producto, veías los saltos de la curva del dibujo, ¿no? O sea que bueno, pues todo eso pasará porque yo he jugueteado ahí mucho con la IA y de repente empiezas a ver cosas y hay imágenes ya como un poco repetitivas o falsas, no sé, yo las veo que no son como de verdad, pero si las tocas un poco, si no sé, si intervienes y eso puedes conseguirlo. Bueno, yo todo lo que sea nuevo estaré allí porque tengo un espíritu así de aprender, yo lo que más me gusta es aprender, ¿no? O sea que no... Bueno, y volviendo a las mujeres que se visibilizan en el mundo. Yo lo que quería es abrir, sí. A ver si tenéis alguna pregunta para Pilar o para Ana. Estaría bien, porque tampoco, bueno, yo por ejemplo, bueno, aquí tenemos, nos hemos quedado cortos porque la cantidad de mujeres que hay y hemos querido sacar una representación aquí es muy interesante de las mujeres que han vivido un poco a la sombra. Luego estas mujeres también como Nani Marquina, estas ya son más actuales, ¿no? Que es la hija de Marquina, que fue el primer Premio Nacional de Diseño. Esta mujer pues ahora trabaja muchísimo diseñando alfombras, pero ha ido siempre también, empezó a la sombra de su padre, ¿no? Patricia Urquiola o Ana Mir son como mis referentes de diseñadoras actuales, ¿no? Que trabajan mucho la parte emocional de los productos y trabajan mucho las sensaciones y las emociones, ¿no? Y luego esta que para mí es una, no sé, le tengo mucho cariño porque Iona fue mi primera chica en prácticas en el estudio. Ella vino con 19 años, yo no sabía qué hacer con ella porque, claro, de hecho me la quedé en casa porque no sabía, decía 19 años aquí en Zaragoza, la veía tan jovencita y es la diseñadora que ha hecho ahora la silla del Notre Dame, de la Catedral del Notre Dame, ha diseñado la silla. De hecho me mandó esa foto que la veis ahí haciendo el tonto porque es una payasa. Está ahí, bueno, y esto estoy hablando de hace 30 y tantos años ya, ¿no? Y bueno, no sé, sí que estaría bien que nos preguntarais algo o ver un poco vuestra curiosidad, porque si queremos que esto crezca, tenemos que ver que vosotros estáis interesados y yo creo que esto puede ser un escenario para que hagáis cosas. Tenemos que bucear en toda esa historia de esas mujeres que se han quedado a la sombra y hablar de ellas, ¿no? Y analizarlas, porque realmente todo el diseño surge también de basarlo en una experimentación, una visualización. Tenéis que coger esa cultura, que aprender, aprender de la historia del diseño, aprender de lo que han hecho otros, ¿no? Y crecer. Nadie va a decir nada. Tengo un regalo para el primero que diga, que pregunte algo. Es verdad. Es cierto, no sé dónde lo he dejado, pero tengo. No es un farol. Bueno. Muy bien. Te la has ganado. Hola. Hola. Nosotros estudiamos diseño de producto en la ESDA y igual no va intrínsecamente con las mujeres. Todas somos mujeres de las que hemos venido de la ESDA, de producto, pero bueno, sí, Ángel, perdón. Un aplauso para la que se ha puesto una barba. Pero sí. A veces nos vemos como sobrepasadas porque pues estamos aprendiendo. ¿Qué consejos os hubiese gustado a vosotras que os diesen en el momento en el que estamos nosotras? Es que os veis sobrepasadas por el trabajo. No, sin más, estamos aprendiendo sí, y sí, todo el mundo se equivoca. Sí. No pasa. No, y todo el mundo se queja de la universidad. Sí. Pero es un sobrepasamiento. Sí. Claro, hombre, yo creo que, bueno, hay una parte vocacional fuerte en el diseño, ¿eh? Tenéis que buscar vuestros referentes, que eso es importante. Yo, fíjate, una cosa que me pasó cuando tuve a Philippe Starck de profesor en París, es que entendí que sus primeros trabajos estaban basados en un escultor que se llamaba Brancusi.
Yo empecé a analizar eso y dije, claro, los objetos vienen de algo. Aparte de que tengan su funcionalidad, tienen un componente artístico que puede venir de la escultura, del arte. Por eso necesitáis esa cultura. Llenaros de referentes. No os planteéis que, oh, la IA, no me voy a meter. Es como si yo cuando hubiera vuelto hubiera dicho, ordenadores. Justo acabo la carrera y hay un ordenador aquí. ¿Qué hago con esto? O sea, claro, todo eso tienes que ir haciéndolo evolucionar. Paciencia y pasión, es que yo creo que es un poco mi recomendación, ¿no? Pero es una profesión muy bonita. Lo chulo que tienes es que de repente te especializas en algo. O sea, vas a diseñar grifos, ya sabes más que nadie. Yo qué sé, yo he hecho diseños de todo tipo, en autobuses, yo qué sé, hasta envases de inseminación porcina. He visto eyacular a un cerdo durante un cuarto de hora. O sea, no sé, hay cosas, todo, pero he aprendido mucho. Yo creo que todo me va bien. Claro, hay diseños que son como más estéticos y más tal, y hay otros que tienen su funcionalidad. Todo tiene la estética, tienes que mezclar todo, ¿no? Y luego yo, mi consejo que os daría como estudiantes, bueno, y a nosotros como profesionales también constantemente, es recibir bien las críticas, no en la escuela. Cuando uno lleva yo recuerdo que cada proyecto que llevaba me parecía que era un 10 de 10, era como, wow, me lo he trabajado tanto que esto es perfecto, ¿no? Y llegabas y te lo tumbaban y decías, ¿pero cómo es posible, no? Pues, bueno, escuchar esa parte, ¿no? Esa parte de a ver qué es lo que me está diciendo y quedarme con esa parte buena del aprendizaje, ¿no? Y eso te darás un salto y subes una escalera y luego a la siguiente y te hace ser mejor. Es decir, lejos de quedarte como hundido, no, que me sirva para mejorar y lo que me está diciendo voy a reconsiderarlo y a validarlo y realmente te das cuenta que es así. Yo siempre me acuerdo que Frank Lloyd Wright, otro de los arquitectos del movimiento moderno, ya la primera vez que hizo su vivienda, es decir, una de las viviendas que hizo nada más terminar la carrera, él lo hizo y se lo aconsejaba a sus alumnos, les decía que se fuesen lejos de su ciudad a construirla y que luego le plantasen muchas enredaderas encima, ¿no? Para que se viese poco. Sí. Lo que quería decir con esto es que incluso una vez acabado nos queda mucho por aprender. Entonces, vosotros que estáis estudiando y empezando, mirad si os queda, ¿no? Es decir, que toméis eso, entonces no os agobiéis, sino tomarlo todo como en positivo y adelante. Ese consejo me lo quedo yo también, aunque tenga 50 años. Se vale para todas las edades. Sí. Ponte Sí, vale. A veces tenemos bloqueos de creatividad. Cuando os pasáis a vosotras, ¿qué hacéis o qué técnicas de creatividad usáis? Trabajar más. Sí. No, bueno, sí. yo la verdad es que estimulo, tiro la primera piedra. Claro, yo es que no solamente puede ser un bloqueo personal, sino que gestiono gente. Entonces, no puede ser un bloqueo colectivo, tienes que continuar. Entonces, lo que hago es que, aunque sea una tontería, arranco con algo. Y entonces enseguida hay alguien que tiene una opinión. ¿Cómo que eso? No sé qué. El trabajo colaborativo es muchísimo mejor que el individual, porque enriquece todo. Trabajar en equipo, que a veces cuesta, pero si el equipo funciona, la verdad es que luego el trabajo es muchísimo mejor. Y lo mío no es el diseño, es el periodismo, pero también tiene un punto creativo y también a veces te bloqueas cuando tienes que empezar a escribir algo. Y yo estoy de acuerdo con Ana, o sea, es primero, o sea, el oficio te dará el desbloqueo, o sea, aunque te suceda, el propio oficio, los propios años de experiencia, sí, aunque a ti te parezca que no, tú eso lo llevas dentro. Y tarde o temprano te sale. Es así, un poco trabajas, pero te viene también un poco. Es sí, mitad trabajo, mitad epifanía. Y luego también yo recomiendo mucho mandarse notas de voz a ti misma. O una libretita, cuando se te ocurre algo, en el periodismo igual menos, pero ideas para un reportaje o lo que sea, sobre todo apuntarlo. Porque si no te sirve para esta vez, te sirve para otra, y a veces las ideas como vienen se van. Y dices, ostras, a mí se me ocurrió ayer una genialidad volviendo a casa de un bar, y ahora no me acuerdo. Pues siempre
Hay Algo una para técnica creativa que es el duerme-vela, que es la que usaba Philip Starr. Sí, sí. Nos Anda, decía no que en la sí, sí. siesta incluso hay aparatos para que Es tú verdad. le grabes la voz o lo que sea. Yo me levanto muchas veces de la cama porque se me ha ocurrido una idea, un titular. En ese Sí. momento en que te vas a dormir dices, ostras, Sí. y te le... Y seréis diseñadores 24 horas al día. Sí, sí. Despertaréis por la noche y digo, ahora he resuelto esto. O estaréis en un supermercado y os quedaréis mirando el culo de una botella media hora. A mí me ha sacado así, ¿eh? Porque dices, esto cómo está fabricado, yo qué sé, todas esas cosas te pasarán. Pero todo enriquece, sobre todo no paréis, es que tenéis que seguir equivocándoos o acertando, pero lo que peor se está es quieto, inmóvil, ¿no? Y los que no somos diseñadores os necesitamos. Es que estáis detrás de casi todo. Os necesitamos y que nos hagáis también la vida más fácil y más bonita. Y ahí estáis vosotros. Sí. Sí. 100%, vamos. Sí, mira, por lo Confío. que decías, quiero apuntar una cosa. Alejandro de la Sota, que es otro arquitecto también que para mí es maravilloso, siempre decía que las musas te pillan trabajando. Y es así, ¿no? Es como, si estás sobre ello, al final sale, ¿no? Y luego, lo que sí que es cierto que a veces nos pasa que te obsesionas y entras como en bucle tú solo y crees que estás bloqueado. Consejo nuestro, ¿verdad? Sal de ahí y habla con los amigos, enséñale tus cosas y que las vean y es la manera. Y de repente la idea de uno te hace, y a lo mejor no es esa idea, pero lo que justo un comentario que acaba de hacer te sirve para que te desbloquees y vayas adelante, ¿no? Algo así. ¿Nos ibas a preguntar algo? Que te veía. Sí, bueno, quería... Se me oye bien, ¿no? Vale. Sí. Es que desde aquí no se sabe. Quería preguntaros primero por si habéis tenido algún momento de un poco de inflexión en el que os hayáis dado cuenta de esa discriminación por ser mujer y cómo la habéis gestionado. Y por otra parte quería preguntaros sobre si alguna vez, en nuestro caso que somos estudiantes, hemos tenido pues que hacer portfolios y tal, si ha habido alguna vez algo que os haya llamado especialmente la atención que recordéis aún a día de hoy, de algún portfolio de algún estudiante o de algún trabajador, compañero vuestro. Sí, bueno, a mí la verdad es que me llegan muchísimos portfolios al estudio y los que más me han gustado siempre son los franceses, porque hacen como una carta de motivación. Y es bonito, o sea, cómo lo cuentan, cuál es su motivación, porque cuando me llegan de aquí son como todos muy parecidos, ¿no? O sea, y esa manera de presentar, te hacen hasta un formato bonito, yo los guardo, o sea, tengo algunos que los guardo, ¿no? O sea, que bueno, sí, cuidarlo, no es cualquier cosa, ¿no? O sea, tiene que ser original, pero no solo por la gráfica y tal, sino por la manera de la comunicación, la voz, tenéis que daros tono, o sea, tener un tono propio y ver cómo os veis, empezar a escribir sobre qué es lo que os gusta, dónde vais y eso. Y luego discriminación, pues sí que, claro, yo cuando volví, pues yo era la de los colores. A veces miraban a los ingenieros, decían, a ver, tú haces el plano, que los hacía yo, y tú decías, ¿de qué color lo ponemos? ¿No? Así que alguna vez me enfadaba porque me iba a las reuniones con plastilina. Cuando diseñaba juguete iba, y cuando me hablaban de contrasalidas me ponía a modelar y al rato les había hecho ahí un volumen, ¿no? Me lo tuve que pelear. Yo creo que ahora puede ser más fácil, ¿no? Porque ya los diseñadores están más incorporados dentro de las empresas, pero me he dado cuenta haciendo esta exposición que de alguna manera todo esto que me ha ido pasando ha conformado el tipo de trabajo que voy haciendo. Cada vez soy menos ingeniero y me he vuelto un poco más diseñador conceptual, ¿no? Porque al principio lo que más me gustaba eran las máquinas, la electrolinera, un autobús, o sea, iba al producto más técnico, ¿no? Y poco a poco, porque me han ido dando codazos, ¿no? Así un poco, y ahora lo mando a hacer. O sea, le hago la vida imposible al que va a hacer el plano. Yo, por ejemplo, he de decir que yo personalmente no he notado discriminación. Y muchas veces me han preguntado y estoy en obras. Es un mundo que hay mucho hombre y Pero si hubiera menos hombres no estarías haciendo muchos edificios bonitos no y sé, no a lo mejor tanto firma. Yo no he notado, a mí mis compañeros en la obra, yo he notado discriminación en ninguno de los ámbitos, he de decirlo, ¿no? Por eso quizás cuando ahora me puse a mirar lo de los premios Pritzker,
que os decía antes, y había visto 53 respecto a 6, era porque realmente yo ni siquiera me lo había planteado. Es decir, que digo, pero ¿cómo es posible, no? Sí, porque yo no he notado esa discriminación con los compañeros que yo he tenido, a lo mejor he tenido mucha suerte también, no lo sé, pero esa es la verdad. Respecto a los portfolios, pues como lo que decía Ana, yo lo que creo es que en esa pequeñita muestra que vosotros enviáis, ¿no? Tiene que decir mucho de vosotros. En la tipografía, siendo que sois diseñadores, ¿no? En la tipografía, todos los detalles cuentan. Todos los detalles, sí. Los colores que elijáis, las formas. A mí una vez me llegó uno que tenía toda la lista de correo de todos los estudios de diseño de Zaragoza y ahí metida, digo, a ver, hazlo un poco en oculto, porque si no esto queda así, se lo manda a todos. Me gusta todo, mucho tu estudio, entonces no sé qué, y se lo decía a todos los diseñadores, pues hacernos pensar que somos únicos, que si no queda un poco... Sí, que le pongáis mucho cariño y que lo que enviéis te imprima bastante lo que sois, lo que queréis reflejar, que queréis hacer, ¿no? Y hay muchos tipos de diseñadores, es que hay infinitos tipos de diseñadores. Que me ha surgido escuchándoos ahora, vosotras tenéis varios tipos de estudios dentro de lo que habéis vivido. Nosotras que ahora, por ejemplo, estamos estudiando diseño de producto, si quisiéramos acercarnos a otro tipo de disciplinas, ¿tenéis alguna recomendación o algún paso que hayáis seguido que os haya ayudado mucho? A mí, por ejemplo, el interiorismo me ha ayudado mucho, porque, claro, al fin y al cabo, diseñar muebles a propósito para un espacio ha sido una cosa estupenda, ¿no? Con lo cual, diseño de interiores estupendamente, packaging también sería un complemento, ya es porque hay mucho que hacer, tener en cuenta que la sostenibilidad, bueno, ahí ahora en el tema de embalaje hay muchísimo trabajo, de hecho no hay más que ver la cantidad de ferias que se hacen y que son enormes, ¿no? La cantidad de envases que hay. O sea que packaging yo estuve a punto de quedarme en la escuela porque a mí lo que me gusta es ser estudiante, yo estaría estudiando siempre, ¿no? Y me acuerdo que en la escuela había una especialidad que era mobiliario, que además lo hicieron los hermanos Bourlet, que son unos diseñadores muy conocidos en Francia, y mobiliario también me gustaba, ¿no? Pero interiorismo es que en realidad la metodología que utilizamos para realizar productos es la misma que puedes aplicar para hacer un edificio, para hacer una gráfica o para hacer una metodología que la puedes aplicar porque lleva un proceso desde un análisis, todos esos pasos los puedes seguir igualmente para hacer un interiorismo pensando en las personas, pensando en las personas cómo van a convivir allí, cómo van a interactuar con el espacio. Con lo cual yo creo que interiorismo es muy, muy enriquecedor. Pero he visto varias diseñadoras del estudio que han acabado haciendo algún máster en Milán, por ejemplo, de packaging, y también les ha ido muy bien. Y eso que ahora es que hay un montón porque tengo otra amiga que está estudiando como la parte más administrativa del diseño. Que también complementa, ¿eh? Ten en cuenta que lo que peor sabemos es vendernos, no en cuanto a nuestro trabajo, sino que nos valoren y nos paguen el trabajo que lleva detrás todo esto. O sea que ahí también, y me parece que es en Granada la universidad que hace este máster. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, si os parece lo dejamos aquí. La exposición ahí queda, está hasta final de mes, así que difundid la palabra. Hay otra charla con Ana, pero ya un poco más de otras temáticas, con una artesana el día 13, si os apetece. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por venir, por vuestras preguntas y por vuestro interés. Si queréis ver la exposición o que os veáis que estamos aquí, podemos acompañaros a los que no hayáis podido estar. Y tengo 2 regalos para ti y para ti. Bueno,